Lunes 1 de marzo de 2021, 4 de la tarde. Estamos estudiando el exégesis del Apocalipsis. Y vamos a rememorar el versículo Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 6. Dice así: Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Se refiere en este caso a la intensa actividad de la esfera generadora, la esfera de Yesod de los cabalistas. Esta esfera es llamada la esfera del Dios Todopoderoso y viviente. Es el fuego creativo del Espíritu Santo. ¿Por qué los rosacruces insisten tanto en la energía del Logos generador? Porque es donde se manifiesta el único Dios encarnado. ¿Cómo es eso? La divinidad tiene tres aspectos en su eterno devenir. Un aspecto conciencia, el alter ego, aún no encarnado ni operante en nosotros. Otro aspecto, sensibilidad, el aspecto crístico, que está encarnado, aunque latente en el corazón humano, pero aún no se ha manifestado. Y el tercer aspecto, la divinidad encarnada y operante en la esfera generadora. Por eso se le llama al Señor Dios Todopoderoso, porque es la única energía que nos puede liberar de tanto sufrimiento y convertirnos en verdaderos servidores de la humanidad, en seres verdaderamente útiles en el plan cósmico de la evolución. La pequeñísima cantidad de esa energía que logra elevarse cuando no se malgasta en las locuras eróticas ha hecho que seamos humanos, que pensemos, que tengamos algo de voluntad, algo de sensibilidad y algo de relativa salud. Esa es la bondad del Dios Todopoderoso y viviente, elevándose subjetivamente, es decir, sin que nos demos cuenta. Cada vez que respiramos, al inhalar elevamos ese fuego, querámoslo o no. Es un proceso lento. Llevamos en este proceso ya casi 18 millones de años, evolucionando en un cuerpo físico. Pero se puede acelerar ese proceso a través de las prácticas de sublimación, las que implican alentar de una manera característica para acelerar la ascensión de ese sagrado fuego. Cuando eso ocurra, nuestra evolución tardará menos tiempo que la del común de la humanidad. Entonces, como dice este versículo, la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, como grandes truenos, que está narrando lo que siente el iniciado con el despertar de Kundalini, cuando esa energía eclosiona en el cerebro. En este versículo se dice aleluya. Es la última vez que se va a dar esta exclamación. Son 4 veces que en el Apocalipsis se exclama aleluya. Es una exclamación de júbilo por la labor realizada en los 4 mundos cabalísticos: el mundo de Atzilut, mundo de la conciencia; el mundo de Viaj, mundo de la sensibilidad,
pecho. En el mundo de Yetzirah, en el abdomen, que es el mundo de la emoción, de la acción fecunda. Y en Asiah, este mundo físico, en donde nuestro cuerpo denso se manifiesta para evolucionar. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Comentario. En ese momento ya hay gozo en el cielo. Estamos hablando de la eclosión de la energía de la vida, Kundalini, en su ascenso, hasta que eclosiona en los centros cerebrales. Entonces, es lo que es ese proceso. Indica que ya hay gozo en el cielo. Es decir, en el mundo de la conciencia. Y dice el versículo: porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El Cordero es el Cristo. Y repitamos, porque siempre de pronto habrá alguien que primera vez entra a la reunión. Cristo no se refiere a Jesús. Jesús encarnó en sí el poder del Cristo. El Cristo corresponde a un átomo de luz, de energía que se encuentra radicado en el corazón y que nos pone en contacto con nuestro yo superior, con nuestro espíritu. Ese es el Cristo, ese es el Cordero. Cuando se dice que hay que desposarse con el Cordero, llegar a las bodas con el Señor. La esposa se refiere al cuerpo de luz que tenemos, al aura. Esa es la esposa, que se viste de blanco, es decir, se llena de luz. El aura usualmente es multicolor, pero dependiendo del nivel de evolución de cada quien, preponderan más unos tonos que otros. Si la persona definitivamente es pérfida, egoísta, mala persona, probablemente preponderarán unos colores muy oscuros. Si la persona es optimista, jovial, preponderarán colores brillantes, verdes, rojos. Si la persona es de naturaleza mística, preponderará un color azul muy suave. Si la persona es altamente espiritual, preponderará un color rosa o muy blanco. Este es entonces el aura, la esposa que se prepara para las bodas con el Cordero. Entonces todos nosotros, los seres humanos, sin excepción, algún día lograremos esas bodas alquímicas, esas bodas con el Cordero, porque ese es el sendero de la evolución. Tenemos que perfeccionar y preparar nuestros vehículos, purificarlos, ennoblecerlos, y llegar el momento en que inexorablemente todos comulgaremos con el Cristo. Así como Jesús, primero era Jesús el hombre, y después se llamó Jesús el Cristo o Jesucristo. Entonces también todos nosotros, Juan será Juan Cristo, María será María Cristo, y así sucesivamente. Todos. No va a suceder de la noche a la mañana. Probablemente nos demoremos algunos miles o millones de años. No importa el tiempo es conceptual. Tenemos la eternidad para ir logrando todo lo que habremos de lograr. En Apocalipsis 19:8, capítulo 19, versículo 8, dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A ella es quién? Al aura. El aura que se va purificando, limpiando, a medida que vamos cambiando. Se dice transmutar, mutar una cosa en otra. A medida que vayamos transmutando nuestra naturaleza inferior, la ira, la envidia, la emocionalidad, el instinto, la lujuria, el odio. A medida que vayamos transmutando todas las energías inferiores en divinas, en superiores. Transmutar el odio en armonía, en amor impersonal. Transmutar la pereza en diligencia.
transmutar la lujuria, el instinto en sensibilidad y así sucesivamente. De esa manera, nuestro campo de luz, nuestro cuerpo de luz se va limpiando, se va purificando y empieza a cambiar su vibración. El aura de cada ser viviente es única. Es como las huellas digitales. Cada huella digital es única. O cada iris de los ojos de las personas. Cada iris es único. No existen dos. No existen dos huellas digitales. Igualmente, no existen dos auras iguales. Porque depende de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo actuamos, de cómo vivimos, de cómo hablamos, etc. Pero el aura se irá purificando, se irá limpiando, irá brillando más y más cada día. Es un proceso. Cuando dice que se le ha concedido a quien, a Laura, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Está hablando del aura purificada por una vida de espiritualidad, con pensamientos límpidos, con mejores imágenes, con vibración de amor, bondad, servicio, altruismo y un cuerpo cada vez más purificado, porque tenemos que poner mucho cuidado a nuestra alimentación también. Un cuerpo regenerado no solamente por la alimentación racional y la desintoxicación permanente, sino por la regeneración que produce la sublimación del fuego creador de la vida. Dice el versículo, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es el Cristo, es la divina energía del Logos radicada en nuestro corazón, eclosionando en la divina envoltura del aura, la envoltura áurica, que es la que protege a nuestro ser contra todas las interferencias que se produzcan en los mundos físico, vital, emocional, mental, imaginal, sensorial y conscientivo. Así es como vamos preparando el áureo traje, el traje de oro, el traje dorado de bodas, realizando las acciones justas de los santos. Santo es el que no peca. Pecar es cometer errores, los que se cometen muchas veces por ignorancia. Pero en el caso del esoterista, si se cometen es por falta de voluntad, de carácter y de sublimación. De manera que, como esoteristas, pero en el caso del esoterista, si se cometen es por falta de voluntad, de carácter y de sublimación. De manera que, como esoteristas, si pecamos, ya no lo hacemos inocentemente ni por ignorancia, sino a plena conciencia. Es muy diferente el ser humano que no tiene estos conocimientos, que no sabe que está cometiendo actos negativos, sufre, porque está totalmente ignorante de la causa que lo ha originado. Entonces se deja llevar por la vida y el sufrimiento impide que siga cometiendo los yerros que ha estado cometiendo hasta cuando finalmente los trasciende. El esoterista sufre con plena conciencia de la situación y es consciente de su dolor, porque sabe que cada sufrimiento físico o moral es el resultado de acciones negativas hechas a conciencia por falta de carácter, por falta de voluntad, por falta de sublimación. Cuán diferente es el esoterista de las demás personas y qué responsabilidad tan grande que tiene. En Apocalipsis 19:9 dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estos son palabras verdaderas de Dios. Comentario. Bienaventurados, es decir, qué momento tan extraordinario llegar a la iniciación. Un ligero ejemplo se da cuando un estudiante es consagrado en una escuela iniciática como lo es la Fraternidad Rosacruz. Cuánta plenitud se siente cuando llega el momento de ser aceptado. Lo que se observa en los rostros de las personas antes de pertenecer a la escuela y después de su vinculación, no solamente cambian sus rostros, sino también cambian sus auras. Cuando llegan a la consagración, están temerosos, desconfiados, respetuosos, pero con la aspiración espiritual.
Después de que han sido consagrados, sus rostros brillan radiantes porque el ego ha reencontrado su camino. Si eso se da en lo poquito que es la vinculación a la fraternidad, vinculación física, ¿cómo no se dará en lo grande en el momento de la iniciación? En Apocalipsis 19:10 expresa: yo me postré a sus pies. Los pies del ángel. ¿Quién es el ángel? Ya sabemos, el ser interno. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Recuerden que la palabra Jesús aquí no se refiere al Señor Jesús, el personaje histórico de hace 2000 y largos años. Jesús viene del hebreo Yahshua, que significa fuego. Quienes retienen el testimonio de Jesús, del fuego. ¿De cuál fuego? Del fuego de la vida, del fuego interno. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Comentario. El ángel, como inteligencia atómica y no como una jerarquía extracorpórea. En esas visiones que se tienen internamente, el ocultista, el iniciado, el cabalista, en esas visiones que se tienen internamente, uno quisiera rendirle culto a esas potencias con las cuales se toma contacto, pero ellas dicen: yo no soy tu Dios, yo no soy tu Dios. Adora a Dios, al Creador, al Logos. Y el Logos tiene su homólogo en nuestra mónada, en nuestra chispa divina. Dice: yo soy consiervo de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Repito, la palabra Jesús no se refiere al iniciado de Nazaret, sino al fuego interno. Es el fuego de la vida sublimado que proporciona el espíritu de la profecía. Dicen los evangelios que en la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo descendió en lenguas de fuego a los apóstoles y les dio el don de lenguas. Ya hemos hablado de esto, por supuesto. Los ocultistas son devotos del fuego creativo del Espíritu Santo, siendo esa energía la que ilumina la conciencia en la glándula pineal, desarrollando el don de lenguas. Un ejemplo claro: Krumheller hablaba de 19 idiomas y 40 dialectos. Verdaderamente él sí había sido iluminado por el fuego creativo del Espíritu Santo. Que ya hemos hablado, esto se da a partir de la tercera gran iniciación. El verbo divino, es decir, el lenguaje, es una flama viviente que deviene del verbo de vida. Es el verbo de vida, la energía generadora, que es la energía que debemos sublimar. Por eso, quien más sublima su verbo de vida, su lenguaje tiene más poder, más capacidad para instruir, para convencer, para mandar, para guiar, para gobernar. Quien no ha trabajado ese divino fuego no tiene la capacidad para instruir, para exteriorizar lo que como ego en una sabiduría inmensa de edades ha ido adquiriendo. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Comentario. Entonces vi el cielo abierto. Es el momento cuando el iniciado entra en estado de éxtasis o de samadhi. Ese es el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. El caballo blanco representa al adepto. Los adeptos son seres de una evolución inmensa. Comenzaron su evolución con nosotros, la mayoría, algunos no. Algunos vienen de otros periodos de evolución. Pero muchos de estos adeptos comenzaron con nosotros su recorrido. Como los niños que comienzan desde el jardín infantil a estudiar, pero de pronto alguno de ellos, o unos muy pocos, escalan hasta llegar a los más altos grados del estudio, no solamente universidad y sus maestrías, sino hasta sus doctorados y todo. Asimismo, es en la evolución. Unos pocos de estos seres nos han cogido muchísimo camino, muchísima evolución. Entre esos
tenemos como ejemplo conocido al Señor Jesús. Esos son ejemplos de los adeptos. Ahora que el caballo blanco representa en Cábala, en el tarot, al arcano 19, ya hemos hablado de él, la carta 19 de los arcanos mayores, en donde hay un niño de corta edad, un infante, no pasará de los 3 o 4 años, montando el desnudo, indicando la pureza, montando sobre un caballo blanco. El caballo blanco indica la energía de su verbo génesis, sublimada, espiritualizada. Y atrás de este pequeño jinete se encuentra el sol, la conciencia, o la ascenso-conciencia mejor. Una visión más que en ese momento se tiene de su yo superior, de las posibilidades que se abren más allá en el campo de la evolución y del progreso. Porque la visión dice, vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Fiel es decir, que sabe cumplir a cabalidad con sus compromisos y sublima sus energías. La palabra fiel viene del latín fidelius o fides, que significa fe. Ha tenido fe. Fe no es creencia. Fe es confianza. Latín fides, confianza. Confianza en que lo podía lograr, llegar a la iniciación, y lo ha logrado. Por eso es fiel y verdadero y con justicia pelea y juzga y pelea. Justicia, palabra que en hebreo es tzedek, que significa el justo. Es decir, que se ha convertido en un ser justo porque ha sabido sublimar sus energías. En Apocalipsis 19, 12 dice esto: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Comentario: sus ojos eran como llama de fuego, es decir, que debido al trabajo de la sublimación tenía el poder magnético de irradiar esa energía que había ido elevando. Había en su cabeza muchas diademas, es el trabajo hecho en el chakra coronario, el loto de 1000 pétalos. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Su nombre como iniciado, el nombre secreto que recibe en el momento de la iniciación y que ha de servirle para seguir elevándose en futuras encarnaciones. Pues cada iniciado recibe su nombre de iniciación. Ese nombre es como un ábrete sésamo, una llave para acceder a los mundos suprafísicos y a su propia interioridad. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, en rojo, y su nombre es el Verbo de Dios. Comentario: la ropa teñida de sangre, sangre es rojo, representa el fuego creativo, inundando su campo de energía, su aura. Los 3 colores característicos del logos son el azul, que representa el primer aspecto de la divinidad, que se llama exotéricamente el Padre. El amarillo o dorado, que representa el segundo aspecto de esa misma divinidad, que se conoce exotéricamente como el Cristo, el Hijo. El color rojo representa o encarna el tercer aspecto de esa propia divinidad. No son 3 divinidades, es una manifestándose en un triple aspecto. El rojo manifiesta lo que se llama el fuego del Espíritu Santo. En nosotros es igual. En el cerebro tenemos el átomo del Padre que brilla, radia de un color azul intenso. En el corazón tenemos el átomo del Cristo que radia en color amarillo. Por supuesto, estos son los iniciados. Nosotros es apenas una chispita. Y en el centro generador tenemos el átomo del fuego del Espíritu Santo que radia un inmenso color rojo rubí. La ropa teñida de sangre roja representa el fuego creativo inundando el aura. Ya no solamente es el aura es de lino, blanca, sino también teñida de sangre, es decir, roja. El Sanat Kumara, que es el representante del primer aspecto del logos en el planeta Tierra,
Se lo representa con la figura del niño Jesús de Praga, vestido con túnica roja, coronado y sosteniendo en su mano izquierda una esfera que simboliza al mundo físico o al cuerpo denso, Malkut. La corona es la conciencia operante. La túnica roja, el fuego creativo inundando el aura, una corona de color azul. La túnica roja, indicando el fuego creativo inundando el aura, lo que lo ha convertido en un ser divinizado, en un Dios encarnado, todopoderoso y viviente. En las cartas del tarot, el primer arcano de los arcanos mayores, primera carta, el mago muestra un ser que hace el símbolo del Aleph con su cuerpo. En esta carta hay un ser de pie ante un altar, una mano arriba y la otra mano hacia abajo. Está representando la primera de las letras del alfabeto sagrado, del Aleph-Bet, el Aleph. Ese mago tiene una túnica blanca, el aura purificada por una vida ennoblecida, y sobre la túnica tiene un manto rojo. El manto rojo es el fuego creativo, el fuego de la vida, el poder que como iniciado posee. Y la túnica blanca, la vida de una pureza inmaculada. Dice este versículo, su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo es el fuego creativo del Espíritu Santo. No importa qué parte de la Biblia se analice, no importa qué línea esotérica se estudie, magia, gnosis, alquimia, hermetismo, cábala, siempre se hablará del fuego creativo del Espíritu Santo, que es la misma representación de la Virgen María, o de la Virgen, o de Isis, o de Kundalini, o de la diosa Shakti, como le queramos llamar, representa la misma energía. Esa es la fuerza la que se debe utilizar para regenerarnos. Esa energía tuvo el poder de hacernos humanos. Si a través de la generación nos da el poder de engendrar otros seres, ¿cómo no va a tener el poder para convertirnos en seres divinizados, en dioses? La analogía es una ley que actúa en todos los mundos. En Apocalipsis 19:14 expresa, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Comentario. Siempre a una ceremonia iniciática asisten otros iniciados. Es lo que aquí llaman los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Seres que se han liberado de la esclavitud de la materia. Por eso están vestidos con ropajes luminosos, su aura purificada. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 dice así. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando habla que de su boca sale una espada aguda, es la imagen que se dio al principio de hacer referencia al iniciado, que aquí lo llaman Jesús, de quien sale una espada de su boca. Es decir, decía que su lengua como una espada. ¿Para qué es? Es el uso del lenguaje para destruir todo lo oscuro, todo lo siniestro, todo lo negativo, todo lo perverso. Y dice que con esa espada debe herir con ella a las naciones. ¿Cuáles son las naciones? Ya lo hemos estudiado en otras clases. Los diferentes cuerpos o vehículos de nuestra obra, el físico, el vital, el emocional, el mental, el imaginal, el sensorial, el conscientivo. Cada uno de esos vehículos debe ser purificados y espiritualizados. ¿Y cómo se logra? Con esa espada, la espada de la voluntad, para dar muerte a todos nuestros enemigos, la ira, la envidia, la incertidumbre, la pereza, la lujuria, la glotonería, la envidia, el miedo, etc. Este versículo añade, y él las regirá con vara de hierro. Él es el yo superior, nuestro espíritu interno.
La vara de hierro, el hierro, tiene que ver cabalísticamente con Geburah, que es severidad, rigor, fuerza, justicia. De manera que se requiere en este camino, en todos los caminos, se requiere tener carácter, porque si no, no se logra nada. Se tiene que tener carácter hasta para levantarse de la cama, para cepillarse los dientes, para organizarse, para estudiar, para alimentarse, para trabajar. Para todo requerimos voluntad. Carácter es voluntad. Por eso se les llama el poderoso brazo derecho de Geburah, cabalísticamente. Está la vara de hierro con la cual va a regir las naciones. Es decir, la voluntad, el carácter, la disciplina, que va a dirigir las naciones, ¿qué? Sus vehículos, su cuerpo físico, vital, emocional, mental, para no dejarse doblegar por la glotonería, por el instinto, por la emocionalidad, por el racionalismo excesivo. Se requiere voluntad, carácter, para dirigir todos estos vehículos inferiores que son la cruz. 4 vehículos, 4 cuerpos en los cuales nuestro Cristo, el Dios superior, se encuentra crucificado. Y añade este versículo, y él, el ser superior, el yo interno, pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar es el sitio donde se pisa la uva para fabricar el mosto. Antiguamente, como no existía la tecnología que tenemos ya moderna, entonces en un gigante recipiente se echaban las uvas maduras y allá entraban las personas con sus pies descalzos a pisar las uvas para sacar el mosto de donde se obtendrá el vino. Por eso dice que y a él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, el lagar también era un sitio donde se trituraban las aceitunas para obtener el aceite. ¿Qué es el lagar en nosotros? El lagar encarna la esfera de Yesod, centro generador. Al decir que se pisa, pisar, es un atributo que tenemos de esa esfera generadora. Porque los pies tienen que ver directamente con la esfera generadora. Pisar el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios es que cada vez que claudicamos, que pecamos contra el fuego creativo, cada vez que abusamos de la energía generadora y la perdemos inútilmente solo para satisfacer la pulsión, el instinto psicosexual, la erótica y la lujuria, entonces viene simbólicamente la ira de Dios. No es que Dios nos vaya a castigar. Dios no castiga ni premia a nadie. Somos nosotros que generamos nuestro destino con nuestros actos, pensamientos, palabras, imágenes, etc. Si abusamos de esa poderosa energía, que es la energía que nutre todos nuestros vehículos, no solamente el cuerpo físico, sino el vital, el emocional, el mental, imaginal, sensorial y conscientivo. Nosotros no solamente nos alimentamos de frijoles y bananos y carne, no solamente eso. Nos nutrimos de ese fuego sagrado de la vida, de esa energía portentosa. Gracias a esa energía pensamos. Gracias a esa energía amamos. Gracias a esa energía caminamos y tenemos acción fecunda. Gracias a esa energía anhelamos, ambicionamos, buscamos, triunfamos. Gracias a esa energía nos convertiremos en dioses a través del tiempo y del espacio. De manera que cuando se pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios, es que Dios no nos va a castigar, es el Dios todopoderoso y viviente, el fuego creativo que al abusar de él, como reacción kármica, hace que se debilite el organismo, que se enferme, dependiendo de cuál es el eslabón débil de nuestra cadena orgánica, emocional, mental o sensorial, que está en directa relación con la forma de cómo vivimos, pensamos, actuamos y hablamos. Esa es la ira de Dios, es la ley de causa y efecto, pero no es que Dios esté furioso con nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener la voluntad suficiente para que al pisar el lagar no nos desbordemos por la esfera de los vicios, de los instintos. Es controlar esa esfera, es no abusar de esa energía. El abuso de esa energía es la que nos envejece,
El abuso de esa energía es la que nos produce múltiples enfermedades. El abuso de esa energía es la que produce la depresión, la angustia, el miedo, la tristeza, la furia, el aburrimiento, la ira, la emocionalidad, el odio, las rencillas, la discordia conyugal. Es el abuso de esa energía. Y no me crean una palabra, observen. En Apocalipsis 19:16 dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando dice y en su vestidura, es el aura de luz. Y en su muslo, el muslo es un símbolo esotérico, cabalístico, es un símbolo fálico, es un símbolo sexual. Los muslos están en relación con Sagitario, desde el punto de vista de la astrología, y ese signo Sagitario es la mansión de un planeta específico, Júpiter, de quien se dice en la tradición griega que es el padre de hombres y padre de dioses. De que Júpiter es el padre de los dioses del Olimpo. Pero de vez en cuando Júpiter tenía alguna aventurilla, entonces fecundaba a alguna humana, unas veces como polvo de oro, polvo, un símbolo esotérico, otras veces como el toro Apis, y así sucesivamente. Entonces Júpiter, cuya mansión es Sagitario, el muslo, porque los muslos están regidos por Sagitario, es una relación netamente sexual a lo que se está refiriendo. Y tiene escrito en sus muslos este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes. Cabalísticamente, la palabra rey es Melech, y se refiere a la esfera del corazón, la esfera de Tiferet de la Cábala. Se refiere al Cristo interno. Señor de señores, es decir, que habiéndose hecho uno con la esfera generadora, ya es un Señor Dios todopoderoso y viviente. Quien respeta esa energía y la sublima se convierte en un Señor de señores. Por eso los iniciados, y los chelas, y los maestros, y los adeptos, y todos estos seres que ya están en ese sendero de divinización senso-consciente, ellos son señores de señores, ellos son guías, ellos tienen carácter y voluntad, ellos dirigen y gobiernan, y todos los demás comprenden que ese ser está en esta escalera infinita de la evolución y el progreso, está un poco más alto que nosotros. Entonces por eso uno lo respeta, sabe que es un señor de señores. En cambio, quien abusa de esa energía es una persona sin voluntad, sin carácter, sin decisión, que deja que cualquier persona le gobierne, le domine, le doblegue. Bueno, dejemos allí este tema del Apocalipsis y finalicemos con un poquitico de filosofía Rosacruz. Es muy importante para el ser humano cultivar el contentamiento, la alegría. Les vuelvo a poner el ejemplo de los niños. Ellos viven felices porque viven en su propio paraíso, salvo que tengan un dolor o se hayan lastimado. Pero ellos se les ve felices. Ellos viven en el mundo de los cielos, de su propio cielo, de la armonía. Pero nosotros, debido a las dificultades de la vida, nos vamos cristalizando, endureciendo. Ya no le damos entrada a la alegría. Tenemos las preocupaciones financieras, las preocupaciones familiares, tenemos las enfermedades que nos agobian,
tantas situaciones, hemos perdido el mundo de la armonía, el mundo del Cristo, en el cual los niños viven. Existe una enfermedad del páncreas, la hipoglicemia o hipoglucemia. En esta enfermedad se produce mucha insulina, mientras que la diabetes no se produce, o no lo suficiente. Pero en la hipoglicemia se produce mucha insulina que quema el azúcar del cuerpo. Esa enfermedad se produce por falta de alegría, por falta de contentamiento, por tristeza. Esa falta de contentamiento impide la libre circulación de las energías cósmicas del alma del mundo que circulan a través de nuestro sistema nervioso autónomo, lo que va inhibiendo la libre actividad de algunos centros, en este caso del páncreas, produciendo esa enfermedad. Esa enfermedad es por falta de alegría. La tristeza continua afecta el corazón y termina una patología que puede hacer que el corazón sufra físicamente algún daño. La falta de alegría afecta el páncreas y la falta de contentamiento, que es tristeza, afecta el corazón. Es nuestra obligación cultivar la alegría todos los días. Cuando uno se levanta en la mañana mientras se baña, debe sonreír, sonreír, sonreír y repetirse con la lengua del pensamiento: yo soy la alegría que inunda mi alma. Yo soy la alegría que inunda mi alma, mientras se sonríe, mientras se está bañando. Eso progresivamente va despertando en un estado de contentamiento. Es un trabajo que se debe realizar. Es parte de nuestra evolución. Decía el Señor Jesús: si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Es la armonía, la felicidad. No es que nos volvamos a ser unos infantes, es que tenemos que ser como los niños, alegres, espontáneos, joviales, naturales, fraternos, cariñosos. Por eso de ellos es el reino de los cielos, que es el mundo de la paz y la armonía interior, no un lugar en el tiempo ni en el espacio. Dice la obra a los pies del maestro: soporta tu karma, cualquiera que sea, con ánimo alegre, considerando como un honor el sufrimiento que te sobrevenga, porque ello demostrará que los regentes del karma te juzgan digno de ayuda. Por duro que sea lo que te está pasando, agradece que no haya sido peor. Muchos dirán que eso es masoquismo, que uno tiene que estar feliz porque la vida le dé duro. Sí, debe estar feliz, pero no por masoquismo, sino porque es una ley de la vida, la ley de causa y efecto. Tenemos que aceptar noblemente, estoicamente, el karma que nosotros mismos hemos generado. Decíamos hace un rato que la divinidad no nos castiga ni nos premia, y lo hemos dicho muchas veces. Nos dio el libre albedrío. Y a través del libre albedrío nosotros mismos nos premiamos o nos castigamos. De manera que queremos que nuestra vida, día a día y para el futuro, sea plácida, sea armoniosa, sea amable, que tengamos felicidad, salud, que tengamos prosperidad. Pues esforcémonos ahora en ese sentido. Trabajemos, estudiemos, sirvamos, cultivemos la armonía, guardemos, conservemos nuestras energías, nutrámonos de una manera relativamente frugal. Nuestro cuerpo requiere muy poca comida. No vinimos a este mundo físico a comer y comer y comer. La inteligencia universal, por algo decimos que es la inteligencia universal, diseñó nuestros cuerpos para que necesiten muy poco alimento. Además lo obtenemos del sol, que es prana, vitalidad, del aire, que es el aliento de la vida cósmica. Aprendamos a darle a nuestro organismo lo que él necesita. Utilicemos el discernimiento. Algunos necesitan más alimento, otros menos alimento. Pues no hay que irse a los extremos. Busquemos justamente nuestro punto de armonía. Tenemos gran cantidad de deudas por nuestros pensamientos, palabras y actos equivocados, no solo en esta vida, sino
en otras encarnaciones anteriores. Nada nos llega gratuitamente, todo tiene su razón de ser. Todo tiene una perfección y una rigurosidad matemática. Cada vez que llegan situaciones difíciles debemos agradecer a la divinidad porque nos ha proporcionado la oportunidad de cancelar esas deudas y además por conocimiento de causa, porque la gente de la calle no sabe la ley de causa y efecto, pues sufre y se lamenta sin saber por qué su vida es tan difícil. Y muchos dicen, parece que hubiera matado a un cura. Pero nosotros tenemos ya un conocimiento, sabemos que existe esta divina ley de causa y efecto, karma, dicen los orientales. Todo lo que nos sobreviene, bueno, regular o malo, es merecido. Estamos cosechando lo que hemos sembrado. Eso es todo. Por eso hemos comentado antes que cuando uno decide sinceramente caminar el sendero espiritual, cuando uno quiere cancelar las deudas que probablemente se tendrían que cancelar, esas deudas en cientos de vidas, si se van a cancelar en pocas encarnaciones, habrá que sufrir más que lo que de otra manera no habría sido. El hecho de que a uno le llegue una cosa mala tras otra, dolores, penas y sufrimientos, desdichas, hay que agradecerle a la divinidad. Gracias, Señor, Padre de todo lo creado, conciencia cósmica, por permitirme cancelar tan rápidamente toda esta cantidad de deudas preexistentes. Eso es lo que uno debe hacer, no lamentarse, no echarse al dolor, no echarse a morir, porque la vida le está dando a uno una oportunidad valiosísima de cancelar conscientemente las deudas preexistentes. El hecho de que yo pueda pagar una deuda a un banco en 5 años en vez de demorarme 30 años o 15 años, pues tocará trabajar más para pagar más, por supuesto, pero se acelera el trabajo. Y cuando uno es consciente de que está pagando algo, entonces el sufrimiento no es tan intenso. Uno dice, bendito sea Dios, ¿quién le habré hecho este mal? Bendito sea el Señor, qué bueno que me tienen aprendiendo esta lección para no volver nunca más a atreverle a hacer esto a nadie. Entonces las enfermedades físicas, los problemas morales, las dificultades económicas, los problemas familiares, benditos sean, porque nos van permitiendo acercarnos cada día más a ese ideal de perfeccionabilidad relativa que habremos de tener como humanos para entrar en el sendero suprahumano. Eso es por lo que tenemos que estar agradecidos. No estarnos lamentando y lloriqueando por las situaciones, ni compararnos con los demás. Ay, es que miren, los demás todo lo tienen y yo no tengo nada. Porque uno mira adelante, pero no mira hacia atrás. Lo que uno debiera decir es, bendito sea Dios. Hay otras personas que están sufriendo tanto. Y yo estoy pasando por un estado de plenitud, de felicidad. Esto en relación con lo que están sufriendo otros no es nada. Y así es. A uno le falta 2,000 pesitos para comprarse un almuerzo. Hoy en día vale más. Y uno ya está sufriendo y lamentándose, pero hay personas que no tienen ni siquiera un centavo. Hay gentes que se quejan y dicen, yo no tengo que caerme muerto, y tienen casa, carro, beca y todo. Pero hay otras personas que uno los ve dormir en la calle, que a veces no tienen ni siquiera un periódico para cubrirse. Uno muchas veces dice, es que yo no puedo comer nada, qué vida tan dura, ya no puedo comer nada. Tiene la casa llena de comida, de alimentos exóticos, pero como ha maltratado su organismo con el licor, ha maltratado su organismo con una forma agresiva de tratar a los demás, insultando, etcétera. Sufre una gastritis tremenda, ya no puede comer, o por un cáncer gástrico. Pero hay otras personas que no tienen de verdad nada que comer. Hurgan las basuras, comen cualquier cosa que esté desperdiciada y la comen con ansias, con ahínco. Y uno diciendo que no tiene nada que comer, que no puede comer nada, quejándose de tonterías viendo que otras personas están sufriendo tanto. Nunca nos comparemos con nadie. Somos lo que somos, porque lo hemos generado.
No le metamos la culpa a nadie de nuestras desventuras, porque nadie tiene la culpa, solo nosotros. Mientras tengamos muchas cadenas que nos estén limitando nuestra evolución, no podremos ayudar a los demás. Mientras estemos atados de pies y de manos, no podemos ayudar a otros a salir del precipicio. Tenemos primero que liberarnos de nuestras propias debilidades, de nuestras humanas debilidades. Tenemos que trascender toda la cantidad de situaciones kármicas que hemos generado negativas para nosotros. Y luego sí podremos extender la mano para ayudar a otros a salir de esa limitación, de esos problemas en los que se encuentran. Se le dice al estudiante, al ofrecerte a ser un servidor en la evolución, tu ser interno ha pedido que tu karma se acelere de modo que ahora en 1 o 2 vidas agote resultados. De lo contrario, habrían de ser repartidas en un centenar de encarnaciones. Pero para obtener un mayor provecho de soportarlo todo con alegría y contentamiento. Es lo que decíamos entonces. Cuando uno entra en este sendero esotérico, en este sendero espiritual, en este sendero de autorrealización, uno tácitamente está aceptando que su karma se intensifique. Es decir, que lo que tiene que pagar en muchas vidas lo paga en menos. Por lo tanto, para el esoterista la vida muchas veces no es sencilla. Llega en dolores, penas, sufrimientos, dolores, enfermedades. Entonces el esoterista dice, bendito sea Dios, bendita sea la inteligencia universal y los señores del karma que me han hecho merecedor de cancelar mayor cantidad de deudas en menor tiempo para convertirme realmente en un eslabón de la cadena espiritual del mundo, para poder llegar a ser un servidor de mis hermanos en la humanidad. Por eso añade la enseñanza esotérica. Debes renunciar a todo sentimiento de posesión. El karma podría separarte de las cosas que más estimes y aún de las personas a quien más amas. También en este caso deberás estar pronto a desprenderte de lo que karma decida retirar de tu vida. Muy bien, hasta allí entonces el tema de hoy. Les agradezco mucho su atención, su comprensión, su paciencia, su perseverancia. Continuaremos, si karma lo permite, dentro de 8 días. Gracias, buena tarde. Gracias, hermano. Gracias a ustedes.